bendiga. Vamos a iniciar con una oración. Cierren sus ojos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, nuevamente en tu presencia, rogándote que en esta hora hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas de acuerdo a lo que necesitamos conocer, de acuerdo a aquellas cosas que necesitamos estar advertidos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé entendimiento de todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Había un hombre, un pescador, estaba al lado de dos cubetas. Una de estas cubetas tenía cangrejos, pero estaba así a la intemperie, descubierta. Había otra cubeta que tenía también cangrejos, pero estaba cubierto, esa cubeta estaba cubierta con una tapa. Le preguntan a este señor qué hay, cuál es el contenido de esas cubetas. Y entonces dice, bueno, esta cubeta que tiene cangrejos está destapada, estos cangrejos son mexicanos, decía. Esta otra cubeta, los cangrejos de esta cubeta son cangrejos japoneses. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué una le pone tapa y por qué a la otra no? Dice, bueno, es que los cangrejos mexicanos, pues si un cangrejo quiere salir, pues de repente los otros lo empiezan a jalar y no lo dejan salir. Y en la cubeta, ¿verdad?, de los cangrejos japoneses, pues cuando quiere uno salir, empiezan a ayudar todos los demás y pueden salirse, ¿verdad? Entonces por eso necesita una tapa. Escuché esta ilustración en muchas ocasiones, en diferentes contextos, y creo que se presta para esto, para esta pregunta que voy a hacer. Nosotros tenemos en nuestro caminar, en este mundo tenemos una meta. Nuestra meta es llegar y ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Nuestra meta es llegar ahí a la eternidad y verlo a Él y estar con Él por siempre. Pero, ¿usted cree que haya quienes en el camino intenten sacarnos para que nosotros no lleguemos a la meta? ¿Cree usted que como cristianos esto pase? Vamos a ver lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, versículo 15. Dice así. Y me ayudan a leerlo todos juntos. Mateo 7, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bien, en la palabra tenemos nosotros consejo para todas las situaciones que se puedan presentar en nuestra vida. Tenemos palabra de parte de Dios para momentos de enfermedad, para momentos de salud, ¿verdad? Cuando hay dificultades, tenemos una palabra de parte de Dios que nos fortalece y que nos da consuelo también. En fin, de todos los temas que se presenten en nuestra vida, nosotros encontraremos consejo en la palabra de parte de Dios. Así que no falta tampoco las advertencias de parte de nuestro Señor ante los peligros que nos pudiéramos encontrar en la vida, en nuestro diario caminar. Y es que el Señor hace referencia a esto. Guárdense, tengan cuidado de los falsos profetas. Vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero tienen malas intenciones, porque son lobos rapaces. Así lo describe el Señor. Para los del Señor. Estamos aquí, en este caminar, seguimos aprendiendo de parte de Dios todo lo que necesitamos para nuestra vida. Y en ese caminar, Él nos advierte, tengan cuidado. Y el Señor, al usar estos calificativos, sin duda, nos pone alerta acerca de los peligros. Alerta, necesitamos leer,
y ser atentos de lo que estamos escuchando. Porque en lo que escuchamos, hermanos, si nosotros no leemos, podemos ser engañados. Si nosotros no conocemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, entonces podríamos ser engañados. ¿Quiénes son esos lobos rapaces de los que habla el Señor Jesús? El apóstol Pablo habla acerca de eso. En Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30, dice el apóstol Pablo y se dirige, ¿verdad?, a los ancianos, manda de hecho llamar a los ancianos de Éfeso al lugar en donde se encuentra y les da consejo, les dice, porque yo sé que después de mi partida, se está despidiendo el apóstol Pablo, y dice, después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Y es curioso notar que el apóstol Pablo sigue utilizando las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, lobos rapaces. Así que dice el apóstol Pablo, después de mi partida vendrán lobos rapaces. Y dice algo bien interesante, estos lobos rapaces no perdonarán al rebaño. Sus intenciones no son buenas, son malas sus intenciones y no van a perdonar al rebaño. Si pueden dispersarlo, lo van a hacer. Si pueden dividirlo, lo van a hacer. Si pueden destruirlo, lo van a hacer. Pensamos en la ilustración del lobo y las ovejas, ¿verdad? El lobo, evidentemente, por su naturaleza, nosotros pensamos, se va a comer a la oveja. Teniendo la oportunidad, se la va a comer. Así que nos dice el Señor, no perdonará al rebaño, a través del apóstol Pablo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y nos dice esto, de entre ustedes mismos se van a levantar y van a hablar cosas perversas. ¿Y qué quieren hacer? Dice, van a arrastrar tras de sí, van a buscar que los sigan a ellos. Eso es lo que buscan, que los sigan. Uno pensaría, bueno, ¿cómo van a conseguir esto? Va a ser interesante ahorita. Por eso debemos prestar atención a la advertencia de nuestro Señor, precisamente para enfrentar estas cosas. El apóstol Pablo le da el consejo a los ancianos y les dice, esto va a pasar. Estén atentos porque esto va a pasar. Y son hombres que están al cuidado de la iglesia a quienes se dirige el apóstol Pablo. Entonces les hace saber, miren, habrá lobos rapaces y van a buscar dividir el rebaño. Van a buscar, ¿sí?, que en ese caminar que lleva el rebaño, que llevan las ovejas, desviarlos, sacarlos del camino para que no alcancen la meta. Y si para esto es necesario dividirlos, lo van a hacer. Y buscarán cómo. Lobos rapaces. El apóstol Pablo también allí en Gálatas capítulo 3 versículo 1 se dirige a los Gálatas cuando hay cosas que ya han sucedido. Y es interesante ver cómo se sorprende el apóstol Pablo, porque dice en el capítulo 3, versículo 1 de la carta a los Gálatas, dice el apóstol Pablo, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los convenció para desviarse del camino? Podríamos decirlo. Pero notemos las palabras y en nuestras Biblias hay unos signos de exclamación por allí. El apóstol Pablo está sorprendido por esto y así les llama Gálatas insensatos. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién los convenció? Y les dice, para no obedecer a la verdad, a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Bien, ustedes tienen la enseñanza, ustedes fueron llamados por el Señor y ustedes han sido instruidos en la doctrina.
¿Qué pasó? ¿Cómo los convencieron para perder de vista la meta, para perderse del camino? Fueron engañados en un momento de sus vidas. En el capítulo 1 de esa misma carta, dice el apóstol Pablo cómo se siente. Dice: estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Dice: estoy maravillado, de verdad, estoy sorprendido de lo que ha pasado. Y no es que haya otro, y resalto esto, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que los perturban el evangelio de Cristo. ¿Cómo sucede esto? Bueno, es que hay algunos que se dedican a eso. Hay algunos que están haciendo esa tarea, perturbarlos, quieren desviarlos, pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y es aquí donde conocemos que el apóstol Pablo hace esta referencia. Pero miren, si aún un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, y también hace referencia a ellos mismos, o aún nosotros, ¿no? Dice: sea anatema. Si alguno, ¿verdad? Y si es un ángel del cielo, miren, la maldición de Dios caiga sobre él. Aun si fuera un ángel del cielo, dice el apóstol Pablo, parecerían palabras muy grandes expresadas por un hombre, ¿no? Aun si fuera un ángel del cielo, que la maldición de Dios sea sobre él. Y uno pregunta o reflexiona, ¿verdad? ¿Cómo con esa autoridad puede decir eso un hombre? Bueno, ¿con cuál autoridad? Con la que da justamente el Evangelio de Cristo, con la autoridad que da justamente la palabra de Dios. Algunos van a buscar, ¿verdad?, influir en ustedes, dice el apóstol Pablo, para dispersarlos. ¿Sí? Hay quienes hacen esta tarea, inquietan a los demás, pervirtiendo el evangelio, y logran así el objetivo de arrastrar tras ellos, de convencer, ¿verdad?, a los demás a que vayan tras ellos, que ahora sean discípulos de ellos. Pero son lobos rapaces y ya llevan ahí a las ovejas que convencieron que no es para nada sano. Los logran hacer sus discípulos para que los sigan. Miren, yo creo que muchos de nosotros recibimos el consejo de nuestros padres en algún momento de nuestras vidas, pero pensamos, al menos me pasó, pensamos: no, a mí no me va a suceder, ¿no? Y pensar a mí no me va a suceder significa confiarme y descuidarme. Si el Señor Jesús expresó estas palabras para advertirnos, significa que necesitamos estar atentos y que no podemos nosotros pensar tan ligeramente de esa manera de: no me va a suceder a mí, no me va a suceder. Tengo que ser consciente de que lo intentarán para que yo me pierda. Decíamos: no nos va a suceder, y algunos llegaron a los vicios, porque sí sucedió, porque se cumplieron las palabras de los padres que aconsejaron: mira, ten cuidado, ahí en la escuela seguramente esto va a pasar, te van a aconsejar de esta manera, te van a invitar a esto, y sí sucedió. Y creímos tal vez que íbamos a poder salir adelante de esa situación ilesos, y muchos no, muchos no. Gracias a Dios porque nos sacó a muchos, pero algunos se quedaron, y podríamos decir algunos hasta perdieron la vida pensando que no iba a suceder, y sí sucedió. Dice todavía más el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, dice: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales
les dije muchas veces, dice el apóstol Pablo, por ahí andan muchos y se los dije muchas veces. Se los advertí anticipadamente. Dice ahí, y aún ahora lo digo llorando. Cuando está escribiendo el apóstol Pablo a los filipenses, dice, aún ahora lo digo llorando. ¿Por qué lo diría de esta manera? ¿Y por qué les recuerda que les dije que iba a haber estos peligros? Los recuerda porque sin duda pasó. Y cuando dice, y aún ahora lo digo llorando, nos deja pensar. Y seguramente él sabe de algunos hermanos que se dejaron llevar, que fueron desviados del camino y se apartaron. Por eso la preocupación del apóstol Pablo, y por eso la sorpresa de decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo sucedió esto? Aquí nos dice en Filipenses 3, 17 y 18. Andan muchos, de los cuales yo les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo los califica como enemigos de Cristo, enemigos del Evangelio. Podríamos decir enemigos de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y no están de acuerdo. Y por eso buscan desviar al rebaño. Así que hace referencia con esto al daño que algunos hicieron, ¿verdad? Y que andan por allí. Pero por eso, cuando habla con los ancianos en Éfeso, les hace saber esto. Les dice, estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, les dije, ustedes saben, les previne del peligro y entonces, en ese sentido, pues yo puedo estar tranquilo de que sí les di el consejo en buen tiempo, de que sí les hice la advertencia en buen tiempo. Ahora ustedes considérenlo. Podríamos decir, pero ¿y cómo podemos identificar estas cosas? Sí sabemos, sí entendemos que es necesario estar alertas, que es necesario estar preparados, tener nuestros ojos abiertos, que hay peligro, sí, porque si no, no lo hubiera hablado el Señor Jesús. Y no podemos pasar por alto las palabras del Señor Jesús en este sentido. ¿Hay peligro? Sí lo hay. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo podemos identificar? Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice, mas les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Dice, hermanos, les ruego que, miren, presten atención a esto. Hay algunos que están causando divisiones y causan también tropiezos. Causan tropiezos contra la doctrina que ustedes han aprendido. Tiene que ver con doctrina. Y por eso necesitamos conocer la palabra y por eso necesitamos conocer la enseñanza de Dios y estar atentos a la voz de Dios. Porque es muy claro a través de diferentes pasajes en la Escritura que esto es real, esto lo sucede. Hay quienes están causando estas divisiones y causan tropiezo y aún en la doctrina que han aprendido, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos. Y dice, tengan cuidado y que se aparten de ellos al final del versículo 17. Apártense de ellos. ¿Qué deben de hacer? Miren, no se metan ahí a discutir, no se metan ahí a luchar. Sencillamente, apártense de ellos. Si ustedes ubican esto, si ustedes pueden reconocer la intención de división, entonces apártense de ellos. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo cuando hablando doctrinalmente, están sugiriendo un evangelio diferente. Está sugiriendo un evangelio diferente. Entonces,
Apártense de ellos, porque tales personas, versículo 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Podemos considerar a sus propios intereses. Tienen sus propias metas, sus propios objetivos. Dice, no están sirviendo al Señor Jesucristo. Se sirven a sí mismos, ¿no? Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y estas palabras son clave para poderlo ver, ¿no? Por un lado, veamos, están causando división. Y dice, con suaves palabras y lisonjas. Suaves palabras. No es muy notorio. Si no prestamos así mucha atención, no es muy notorio. Cosas pequeñitas, poco a poco, ¿verdad? Sembrando poco a poco, error tras error, ¿verdad? Un comentario ahorita, otro comentario después, poquito a poco. Así van trabajando, poquito a poco. Y son, dice, suaves palabras y engañan los corazones de los ingenuos. Así que con esas suaves palabras pueden causar, ¿verdad? Dice, apártense de ellos. Son muy sutiles en su forma de actuar, muy sutiles en su forma de hablar, ¿no? Y por eso el Señor Jesús nos dice, ¿verdad? Que veamos esto, que estemos atentos. Hay lobos rapaces buscando dividir al rebaño. El mismo apóstol Pablo, entendido de todas estas cosas en muchas cartas, habla, y Colosenses 2:8 también dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿De qué manera? Filosofías y huecas sutilezas, son muy sutiles. Son muy sutiles. Necesitamos estar atentos. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Estuvimos viendo hemos estado viendo a los reyes y seguramente recordaremos a David. David tuvo un hijo, Absalón. Yo creo que recordamos el caso. Su hermana fue violada y él guardó, sin duda, rencor ahí, odio en su corazón. Y bueno, hizo ahí algunas cosas. Pero dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2, para ver cómo trabajan estos hombres, para ver cómo hacen, ¿verdad? Para desviar al rebaño. Dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Pues, seguramente, ¿verdad? Mucha gente pasaba por esa puerta. Un lugar en donde se paraban los ancianos, un lugar en donde se daba consejo, los jueces estaban allí también en su tiempo, y el rey también sin duda en muchas ocasiones. Pero dice, se ponía al lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, porque así era antes, había un problema, había una dificultad, y entonces era llevarla a los jueces, en este caso ya al rey, ¿verdad? Para resolver el asunto. Pero Absalón estaba allí a la puerta, y venía alguien para resolver algún asunto delante del rey, o sea, David, y dice aquí que Absalón le llamaba y le decía, ven, 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 oye, ven, ¿de qué ciudad eres? Haciendo la plática, ¿no? Envolviendo con su plática, con su salamería, envolviendo a la gente. Dice, ven, ven, oye, ¿de qué ciudad eres? ¿No? Bien interesado por la gente, bien preocupado por la gente. Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Bueno, de manera general, bueno, soy de esta tribu o soy de aquella tribu. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Obviamente después de escuchar el problema. Escuchaba el problema y le decía, mira, tú estás bien en tu punto de vista. Estás correcto en tu manera de ver las cosas. Se tiene que arreglar las cosas a favor de ti. Entonces le decía así, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Esto es interesante. Pero ¿sabes qué?
No, el rey ahorita está ocupado. El rey no puede atender tus asuntos. No tienes quien te oiga de parte del rey. Pero Absalón sale al rescate. Aquí estoy yo. Dice el versículo 4. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Miren, Absalón se está presentando como un hombre justo, recto, un hombre que puede emitir un juicio, dar solución allí a los problemas y a las situaciones. Y creo que sin duda pudieron haber sido utilizados los hijos del rey para esta tarea. Sin embargo, no es el caso de Absalón, porque Absalón tiene otra intención en su corazón. Absalón está en contra del rey, de su padre. Entonces estas palabras son engañosas en realidad. Son engañosas, filosofías y huecas sutilezas. En su trato, ¿verdad? Están utilizando palabras sutiles para engañar, para hacerlos que se acerquen a él, porque es lo que hacen los rapaces, ¿verdad? Convencen para que entonces se conviertan en discípulos de ellos y los sigan a ellos, dividiendo, dispersando el rebaño. Así que dice Absalón: ojalá yo fuera juez, ojalá yo tuviera el poder, lugar, la posición para poderte ayudar. Mira, ¿quién está para ayudarte? Yo pudiera hacerlo, ¿no? Es interesante ver esto y considerando. Se presenta aparentando compasión, se presenta aparentando un deseo genuino de ayudar, es lo que quiere aparentar. Pero, insisto en esto, hay una doble intención en su corazón. Ya vimos que ellos trabajan para sí, para sus propios vientres. Tienen otra intención. Hay una doble intención en sus corazones. Y de acuerdo a las palabras de Pablo, hay perversidad en esto. De acuerdo a las palabras de Pablo, estas intenciones son perversas. Por eso las disfrazan con lisonjas, con salamería, endulzando el oído de la gente que los está escuchando. Y hay algunos que tienen una habilidad tremenda para esto. Tienen habilidad para eso. Y endulzan el oído y convencen a la gente. Pero en realidad se están moviendo encubiertamente para cumplir su propósito. Por eso la advertencia, por eso la preocupación del apóstol Pablo, por eso su asombro de decir: ¿quién los fascinó? ¿Quién los convenció? ¿Cómo ya se desviaron? ¿Cómo se perdieron? Les dije en muchas ocasiones, y aún llorando, insisto en esto porque seguramente ya estaba enterado el apóstol Pablo de algunos casos en los que se habían desviado. Por eso dice, aún llorando, porque se desviaron. ¿Es peligroso entonces? Este punto, este tema es peligroso. Por algo nos lo advirtió el Señor. Si ya en aquel tiempo había peligro de que vinieran algunos a engañar, en estos días no pensemos que estamos alejados. Creo que hasta es posible que estemos más expuestos a los engaños. Dice Pedro, también habla de esto, ¿no? El apóstol Pedro. Segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Miren, los hubo y los habrá, dice el apóstol Pedro, sabiendo estas cosas. Y van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Y es que el asunto es que si presentan así, ellos no se van a presentar nunca como: yo soy falso profeta, yo soy falso maestro. No van a venir con una tarjeta, ¿verdad?, de presentación: yo soy falso profeta, yo soy falso maestro. No lo van a hacer así, de esa manera. Teníamos oportunidad de considerar esto en el estudio de "Y sean así mis discípulos". No van a llegar de esa manera. ¿Cómo van a llegar? Ellos no se oponen totalmente a la Biblia.
No se van a oponer totalmente a la Biblia. Hasta usan pasajes, ¿sí? Van a usar pasajes, van a usar versículos. ¿De qué hablan ellos? Normalmente de consuelo, ¿verdad? Normalmente hablan de ese tipo de cosas como animar, pero sobre todo cuando alguien está en pecado, no señalan el pecado. Y por eso el Señor dice en su palabra que estos hombres curan la herida de su pueblo con liviandad, porque no señalan el pecado y no llaman al arrepentimiento. Por eso dice el Señor de esta manera, no confrontan el pecado. Y, y seguramente que califican como exagerado a aquel que dice, no, yo no participo de esto, no, yo me abstengo de esto. Lo calificarán, lo juzgarán como exagerado, porque ellos buscan quedar bien. Nosotros creo que por mucho tiempo hemos recibido enseñanza, y bien es cierto, la salvación está en Cristo Jesús, pero todos hemos sido llamados a arrepentirnos. Se ha hablado mucho de Juan el Bautista. ¿Cuál era el mensaje principal de Juan el Bautista? El arrepentimiento. Y cuando después vino el Señor Jesús, el mensaje no cambió. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. No cambió el mensaje en nuestro Señor Jesucristo. Así que sí es cierto que somos salvos por fe, pero necesitamos arrepentirnos. De hecho, la fe, la fe nos hace reconocer que nosotros hemos pecado. Nos hace reconocer que pues estamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nos hace reconocer que estamos destituidos de la gloria de Dios y por eso nos arrepentimos. Resalto esto porque sí, una forma en la que podremos identificar es que ellos hablan con lisonjas, no confrontan el pecado, curan la herida del pueblo con liviandad, utilizando las mismas palabras que utiliza el Señor en su palabra. Curan la herida con liviandad. Y la verdad es que a nadie le gusta que nos confronten con nuestro pecado, pero es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros. Dice David, bueno me es haber sido humillado. ¿Por qué pude expresar esto? Porque al ser humillado, pues entonces pude conocer más a Dios, porque me tuve que arrepentir en ese momento. Así que presentan a un Dios diferente, ¿no? Enfatizan mucho el amor de Dios y no que no lo haya. Nosotros somos una prueba viviente de que Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Pero no podemos olvidarnos de que Dios es justo y que es santo y que también a nosotros nos ha llamado a vivir en santidad. Así que si alguien está distorsionando, ¿verdad?, en cuanto al pecado y lo maneja y lo trata con ligereza, sin llamar al arrepentimiento, ahí necesitamos nosotros abrir los ojos, darnos cuenta. Porque, insisto en esto, de poquito en poquito van sembrando, de poquito en poquito, hasta que poco a poco de esa manera llegan y convencen, distorsionan entonces la enseñanza que nosotros hemos recibido. Dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Hay algunos que caen en la exageración, ¿no? Poniendo las cosas en una balanza. Hay unos que caen en la exageración y entonces, pensando en que no debemos de juzgar, aceptan todo aquel que diga que soy cristiano y que trae una Biblia en su mano, ¿no? Sin considerar las palabras del que habla. Hay otros que se van al otro extremo, ¿no? Y entonces descalifican todo. Oyen de por acá y de por allá y todo lo descalifican. No se trata de ser así, sino que
Observemos, consideremos, y dice el Señor, por sus frutos los conocerán. Podríamos decir, es muy sencillo. Por sus frutos los conocerán. Porque no puede dar el árbol malo frutos buenos, ni al revés. Por eso dice el Señor, por sus frutos los conocerán. Hermanos, que Dios nos lleve a nosotros como los hermanos en Berea. ¿Quién recuerda a los hermanos en Berea? ¿Qué hacían ellos? Escudriñaban las escrituras para ver si lo que les habían dicho era cierto. Aquí muchas veces nos han dicho los pastores, consideren su Biblia, ¿no? Lean su Biblia. Yo ya leí la mía, ya lo leí en la mía, considérenlo. Como los hermanos en Berea, ser nobles en ese sentido y escudriñar para ver si estas cosas son así. Si nosotros conocemos la palabra, pues vamos a tener la oportunidad de no desviarnos del camino, porque podemos ver más claramente, no desviarnos del camino y seguir creciendo en santidad delante de Dios y permanecer firmes. Necesitamos depender del Espíritu Santo para esto. Por eso siempre oramos pidiendo al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude a comprender su palabra, que nos ayude a ver todas estas cosas. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, que nos guía a toda verdad. Así que si se lo pedimos, Él nos ayuda en esto, porque el Espíritu Santo hace eso, guiarnos a toda verdad. Insisto con esto, si el Señor Jesús tuvo que hacer esta advertencia en aquel tiempo, no pensemos que estamos exentos en este tiempo. Al contrario, estamos más expuestos a todas estas cosas y por eso necesitamos estar atentos. Amén. Cierren sus ojos y vamos a orar, hermanos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, como siempre agradecemos tu palabra que nos da buen consejo. Nos advierte con tiempo, Señor, ante cosas que se pueden presentar en nuestro camino, personas que pudieran venir con una propuesta diferente, que busquen desviarnos para que no lleguemos a la meta. Es una realidad que lo sabrá, lo hemos considerado a través de tu palabra, pero queremos pedirte que nos ayudes a poder estar atentos, a abrir nuestros ojos, a considerar seriamente, Señor, en nuestra vida lo que escuchamos, lo que hemos aprendido de parte tuya para mantenernos allí. Las propuestas, las invitaciones las habrá, pero líbranos de caer, Señor, en ellas. Y no acontezca como aquellos que recibieron la advertencia, pero se descuidaron y terminaron desviados del camino. Señor, líbranos, que no sea el caso de ninguno de los aquí presentes, sino que podamos, Señor, caminar contigo hasta el final, firme, Señor, sin desviarnos del camino. Es nuestro deseo verte cara a cara. Es nuestro deseo ver cumplida tu promesa en que vienes por nosotros. Lo creemos, Señor, es una realidad. No queremos perdernos. Gracias por esta palabra, por esta advertencia, Señor. Síguenos guiando día con día por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, amado Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar al pastor.